Hola, ¿cómo sabemos que estamos despiertos y no estamos soñando en este momento? Si voy al zoológico y veo una cebra, ¿puedo pensar que ese día no había cebras y alguien pintó un burro con los colores blanco y negro? Al ver una torre de lejos, puedo pensar que es una torre pequeña, verde y circular. Conforme avanzo y comienzo a acercarme a la torre, me doy cuenta que no estaba pintada, sino que estaba llena de musgo y que tampoco era redonda, sino que era hexagonal. E incluso que el tamaño era mucho más grande de lo que pensaba. Si veo una mesa redonda desde cierto ángulo, me posiciono frente a una ventana donde le da la luz y la llego a ver blanca, pero al cambiarme de lugar me percato de que era de color café y era cuadrada. ¿Cómo sabemos que nuestra mano es nuestra? ¿Hay alguna manera de justificar que es nuestra mano, más allá de decir que es nuestra porque la sentimos? Es razonable tener dudas como estas. En este video consideraremos que estas preguntas sí representan un escándalo filosófico y por qué. Cada época tiene sus desafíos y los filósofos hemos de saber dar respuesta y aliento a las personas de nuestra época, no porque estemos libres de esos mismos problemas, sino porque nos afectan del mismo modo y buscamos responder y hacerles frente. El escepticismo representa una corriente de pensamiento, un movimiento y una actitud desafiante al proyecto del conocimiento. Kant puso especial atención ante semejante conflicto cuando dice: sigue siendo un escándalo de la filosofía y del entendimiento humano en general el tener que aceptar solo por fe la existencia de las cosas exteriores a nosotros, y el no saber contraponer una prueba satisfactoria a quien se le ocurra dudar de tal existencia. Pero este escándalo tuvo sus orígenes en la antigüedad griega, cuando Sexto Empírico sistematizó de manera impecable una cascada de argumentos en detrimento de lo que él denomina los filósofos dogmáticos. Sexto Empírico dirá: el escepticismo es la capacidad de establecer antítesis en los fenómenos y en las consideraciones teóricas según cualquiera de los argumentos opuestos, gracias a la cual nos encaminamos primero a la suspensión del juicio y luego a la imperturbabilidad. El escepticismo, en efecto, a partir de la multiplicidad y diversidad de los modos en que las cosas se manifiestan a nuestros sentidos, infería que son indiferenciadas, sin estabilidad e indiscriminadas, que por tanto las sensaciones y las opiniones que a partir de éstas se forman no son ni verdaderas ni falsas, y que por tanto de las cosas no puede decirse nada determinado. En esta actitud se trasluce una inclinación a interrogarnos sobre la realidad y veracidad de nuestras percepciones y sobre el fundamento de los juicios, incluso de valor, que emitimos ante las diversas y contradictorias maneras en que las cosas se muestran. Desde que Sexto Empírico proponía un modo de filosofar ordenado y sistemático que venía continuándose desde que el filósofo Pirrón de Elis fue denominado escéptico, es decir, el que duda, el escepticismo asumió con el paso del tiempo diversas modalidades y gradaciones. No es lo mismo, por ejemplo, dudar de la existencia del mundo exterior considerado como tal para todos, que concluir que nada se puede conocer por sí mismo. Hay otro tipo de escepticismo llamado académico, que, en cambio, deriva su nombre de los representantes de la academia y que retomaba la reflexión que Platón había llevado a los límites del conocimiento, no solo sensible, sino también racional. En el ámbito de la polémica que llevaron contra la tendencia de la filosofía estoica, de que puede haber un conocimiento infalible de la realidad, los académicos se empeñaron efectivamente en negar que una representación verdadera era inmediatamente indistinguible de una falsa, y no concedieron a la reflexión la capacidad de ir más allá del plano de la justificación. Así lo propuso Arcesilao, o mediante la persuasión subjetiva, según Carneades, o la verificación, según Filón de Larisa. En especial, Filón parece haber elaborado una nueva concepción del conocimiento que no implicaba la infalibilidad, y en este sentido, haber afirmado que las cosas se pueden conocer probabilísticamente. Esta visión del escepticismo fue atacada en la Edad Media por autores como San Agustín, en su libro sobre la Trinidad, cuando muestra una defensa de la creencia en el Dios cristiano. Por su parte, Santo Tomás de Aquino, recuperando argumentos de Aristóteles en la Suma Teológica,
intenta atacar la visión escéptica frente al conocimiento de Dios. Y además, San Anselmo de Canterbury, en su propuesta del proslogión, intenta explicar mediante una base racional la existencia de Dios frente a las objeciones que él escucha de sus hermanos escépticos. De acuerdo con lo mencionado, existen históricamente dos tipos de escepticismo. La forma extrema es la adoptada por Sexto Empírico en sus excepcionales obras Esbozos Perrónicos y Contra los Dogmáticos, que sugieren que no podemos conocer nada de acuerdo a su justificación. Ni siquiera podemos afirmar que no conocemos. De hecho, tendríamos que cuidar el lenguaje mediante sugerencias como me parece que no sé, supongo que no sé, entre otras. La forma más moderada es el escepticismo académico, que podríamos encontrar en la inspiración de la obra de Cicerón, Primeros Académicos, en los que se afirma que no tenemos conocimientos ciertos, aunque sí existen conocimientos probables. Es muy poco lo que sabemos del escepticismo en el periodo renacentista. Más bien ocupa un lugar fundamental en la modernidad, con el filósofo René Descartes, que sugiere una estrategia de fundamentar el conocimiento, argumentando desde el escepticismo como imperativo de moderación, por lo que el escepticismo tiene la virtud de golpear el orgullo de los razonadores. A esto debe llegar un sano y moderado escepticismo, ser conscientes de la inseguridad, miopía y los estrechos límites de la razón. Su manera de proceder está en las segundas de sus meditaciones metafísicas, cuando dice: la meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu de tantas dudas que ya no me es posible olvidarlas, y sin embargo, no veo de qué manera voy a poder resolverlas. Y como si de pronto hubiese caído en unas aguas muy profundas, me quedo tan sorprendido que ni puedo poner los pies en el fondo ni nadar para mantenerme sobre la superficie. Haré un esfuerzo, sin embargo, y seguiré por el mismo camino que ayer emprendí, alejándome de todo aquello en que pueda imaginar la menor duda, como si supiese que es absolutamente falso, y continuaré siempre por ese camino, hasta que encuentre algo que sea cierto, o por lo menos, si otra cosa no puedo, hasta que haya averiguado con certeza que nada hay cierto en el mundo. Pero, ¿quién soy yo ahora? Que supongo que hay cierto geniecillo en extremo poderoso, y por decirlo así, maligno y astuto, que dedica todas sus fuerzas a engañarme. ¿Puedo afirmar que poseo alguna cosa de las que acabo de decir que pertenecen a la naturaleza del cuerpo? Me detengo a pensar en esto con atención. Paso y repaso todas estas cosas en mi espíritu y no encuentro una sola que pueda decir que está en mí. No es necesario que haga un recuento. Vamos pues a los atributos del alma y veamos si hay alguno que esté en mí. Uno es sentir, pero sin cuerpo no se puede sentir. Y además, he pensado que he sentido varias cosas durante el sueño, pero al despertarme me he dado cuenta de que no las había sentido. Otro es pensar, y aquí encuentro que el pensamiento es lo único que no puede separarse de mí. Yo soy, existo, esto es cierto. ¿Pero cuánto tiempo? Todo el tiempo que dure mi pensar, pues acaso podría suceder que, si dejo de pensar, dejaré al mismo tiempo de existir. Ahora no admito nada que no sea necesariamente verdadero. Ya no soy, pues, hablando con precisión, sino una cosa que piensa. La vida constituye un conjunto demasiado amplio y profundo de fenómenos como para que aspiremos a un conocimiento exacto, perfecto y absoluto. El filósofo, de manera moderada y sana en el escepticismo, tiene que evitar el peligro a que nos han acostumbrado los filósofos fabricantes de sistemas absolutos, donde ponen todas sus fuerzas para explicar el principio por el cual y mediante el cual se explica toda la complejidad de fenómenos de la conciencia, viéndose inevitablemente orillados al absurdo del absoluto. El filósofo que tiene el sentido de la moderación dirige sus investigaciones con un sentido práctico de la realidad y la moralidad, por lo que en esta orientación cartesiana, el proyecto de George Berkeley en su tratado sobre los principios del conocimiento humano, que lleva por subtítulo en el que se investigan las causas principales del error y de las dificultades en las ciencias, así como los fundamentos del escepticismo, del ateísmo y de la irreligión,
sostiene que los problemas de la filosofía se deben, más que a una falta o defecto de nuestras facultades, a una serie de falsos principios que han hecho que todo el edificio sobre ellos carezca de base firme y segura. Berkeley propone que solo pueden existir dos tipos diferentes de seres, las ideas y las mentes, por lo que para él ser es ser percibido, es decir, solo existen las cosas si hay alguien que las pueda percibir. Un ejemplo a propósito de lo que venimos diciendo sería, si llegase un árbol a caer en un bosque, ¿hace ruido? No, si no hay quien perciba el ruido. Sin duda, podemos imaginar a árboles, un bosque o un jardín, pero entre la realidad y la imaginación hay un abismo. Y tras una sólida e impecable argumentación concluye. Todo el escepticismo se deriva de que suponemos que existe una diferencia entre las cosas y las ideas, de que las primeras tienen una subsistencia sin la mente o sin ser percibidas. Sería fácil extenderse en este tema y mostrar cómo los argumentos alegados por los escépticos de todas las épocas se basan en la suposición de objetos externos. Una influencia por el lado cartesiano y la filosofía de Berkeley podemos encontrarla en la filosofía de David Hume, donde, aparte de la pérdida de un Dios que garantiza el conocimiento y el rechazo de los procesos del conocimiento, podemos encontrar, primero, la desconexión con la realidad que se produce desde las impresiones originarias de la sensación, como el calor, el frío, lo suave, entre otros. Esto supone encerrarse en la conciencia. Segundo, en un empirismo radical, pues, ¿qué seguridad puede aportar refugiarse en las facultades mágicas o milagrosas, donde los principios están ocultos, ya que la naturaleza es ambigua y también sus signos? Tercero, ¿qué seguridad puede haber en el conocimiento si una decisión está determinada por cierta confianza en la razón, confianza que no puede ser absoluta, pues, aunque digamos que sabemos algo, a veces llegamos a equivocarnos? Cuarto, ¿cómo evitar la inseguridad del conocimiento si, en temas fundamentales, tenemos que agregar cierta intuición corazonada o ficción imaginativa, como cuando un científico tiene tantas posibilidades para proceder con sus investigaciones y solo se concentra en una sola dirección? Quinto, ¿qué cosa está fingiendo si nosotros no somos más que un conjunto de percepciones unidos por la memoria? Por fin, los límites de la razón son aceptados por Hume, sobre todo cuando dice: la razón es y solo debe ser esclava de las pasiones. El célebre argumento llamado el trilema de Agripa, que encontramos en los esbozos pirrónicos, ataca una suposición de estrategia discursiva. Es un argumento que destruye las tres posibles maneras en que podemos fundamentar una creencia. Una creencia sin justificación sería un mero dogma, pero toda supuesta prueba tiene premisas, y si estas fueran simples dogmas, el argumento no podría darle un fundamento a su conclusión. De modo que para que haya prueba auténtica, debería pedirse que también sus premisas estén justificadas. Sin embargo, a su vez, la prueba de las premisas originales tendría que partir de nuevas premisas que tampoco pueden ser arbitrarias, y así sucesivamente. Para terminar, la única manera de evitar un regreso al infinito sería acudir a un argumento circular, cuya conclusión esté entre las premisas. Sin embargo, la circularidad es un vicio que no puede pretender tener un valor probatorio, pues supone dar por sentado como premisa aquello que pretende demostrarse, en lo cual caeríamos en un dogmatismo. Por lo que el trilema deja en claro que una cadena lineal de inferencias sería incapaz de ofrecer por sí misma una prueba, y que por esa línea en particular no alcanzaremos nunca el objetivo filosófico de la justificación. Más específicamente, la dificultad estriba en hallar alguna manera de legitimar las premisas o principios básicos del conocimiento. Ya Platón mostraba en su diálogo llamado Teeteto un intento de hacerle frente a estas objeciones escépticas, aunque parece que en ese intento las ideas son la respuesta, pues el conocimiento es definido
como una creencia verdadera acompañada de justificación. Aunque al final es un poco reacio a esta idea. Por otro lado, Aristóteles, con su magnífica sutileza, ya previó la necesidad de ciertos principios primeros, que son necesariamente los más firmes, a lo que supone es, en efecto, ignorar de qué cosas es preciso y de qué cosas no es preciso encontrar una demostración. Y es que, en suma, es imposible que haya demostración de todas las cosas. Se caería en un proceso al infinito y, por tanto, no habría así demostración. Y si no es preciso buscar demostración de ciertas cosas, tales individuos no serían capaces de decir qué principio es el que postulan que se considere mayormente tal. De igual manera que, según Aristóteles, y utilizando más afirmaciones de su metafísica, para llegar a una refutación del escéptico se necesita que el escéptico acepte que sus palabras tienen algún significado, por lo que al aceptar tal significación, acepta que posee un valor de significación, y al aceptar tal valor, sus palabras tienen un sentido que puede ser verdadero o falso, por lo que si es falso, el escéptico se autorrefuta. Si lo que dice es verdadero, necesitará una prueba. Si esta prueba es falsa, no vale su discurso. Y así podríamos suponer que el escéptico podría caer en el trilema de Agripa. A partir de este trasfondo, se nos abre la posibilidad de ver el problema de la realidad a una nueva luz, una vez que observamos ciertas pretensiones cartesianas de fundamentación. No se trata en absoluto de que la división entre sujeto y objeto se disipe, como suele decirse, pero hay una crítica al escepticismo por parte de sus opositores y que suele sentarse desde la antigüedad en que lo culpan de una falta de acción, porque al no asentir o al suspender el juicio o al negar toda creencia, cae en un letargo que lo inhabilita para actuar. Y por tanto, le es imposible vivir una vida ordinaria tal y como el escéptico propone, que de hecho debe hacerlo. El pasaje típico para la crítica al escepticismo se atribuye al polímata Plutarco de Queronea, cuando dice: por lo que respecta a la idea de la suspensión de todo juicio, ni siquiera los que pretendieron refutarla llevando a cabo elaboradas investigaciones y componiendo largos tratados argumentativos contra ella, consiguieron hacerla tambalear. Parecida es la crítica de Hume, pues aproximando sus argumentos, todos llegan a la conclusión de que el escepticismo es inviable si aceptamos nuestra condición de humanos. Yo quiero sostener que hay otra corriente a favor del escepticismo, que matiza el tipo de juicio del que el escéptico se abstiene y el tipo de objeto sobre el que de hecho practica, sosteniendo que la propuesta de Sexto Empírico plantea un nuevo uso de la razón de orden más práctico que especulativo. Lo que se ha intentado mostrar es que el escepticismo ha sido el motor de la filosofía. Sexto Empírico, en un pasaje famoso, decía al respecto del escepticismo: de todas las expresiones escépticas, en efecto, hay que presuponer eso de que en absoluto son verdaderas, igual que entre los medicamentos, los purgantes no solo expulsan del cuerpo los humores orgánicos, sino que se expulsan a sí mismos junto con esos humores. Considerar el escepticismo como una medicina o un purgante que nos ayuda a eliminar las malas o nocivas creencias no es algo evidente, pese a la constante referencia que se tiende a hacer de la filosofía, y en especial de la escéptica, para la limpieza del alma. Además de esa imagen, Sexto Empírico utiliza la siguiente: y una vez más, como no es imposible que una persona que ha subido por una escalera a un lugar elevado, después de subir vuelva sobre sus pasos por la escalera, del mismo modo no es extraño que el escepticismo, tras alcanzar el objetivo que se había propuesto utilizando, cual si fuese una escalera, el argumento que prueba que no existe demostración, deseche entonces ese mismo argumento. En resumen, no cabe duda de que el escepticismo supone un poco de honestidad y humildad
esa tranquilidad de ánimo que intenta armonizar la vida y la filosofía, la manera de vivir y la manera de pensar. Un filósofo que persigue un ideal de vida necesario en cualquier época, pero más en la época actual, tiene que proponerse nuevos horizontes, pues los que han regido nuestra existencia hasta este momento ya no sirven. Así, en este periodo, tiene que replegarse a sí mismo, inclinándose más a la individualidad y a la búsqueda de la felicidad. Todos estos extremos son cumplidos por los escépticos, que gustan de la soledad y evitan la incertidumbre para no verse atrapados por el compromiso social que les impide alcanzar como meta la tranquilidad del alma, ideal en el que coinciden también otros filósofos.